buenas. Nos presentamos hoy en el podcast de actualidad USM Intellectuals. Esta es mi persona, José Márquez, Mi persona, Aisquever Rojas. en el cual vamos a hablarles sobre un tema reciente de la sociedad, en el cual sería el tema del Medio Oriente con nuestro experto, Cristian Canati. Placer, Cristian. Mucho gusto conocerlos, estoy agradecido de venir acá. Gracias, Cristian. Vamos a comenzar, como diríamos, a la salsa. Vamos a comenzar con lo que nos toca. Dinos un poco sobre la historia del Medio Oriente, ya que tú eres un experto de eso y has sido un reciente ponente dentro de un conversatorio en la UCB. Pues para empezar, muchas gracias de nuevo por la invitación. Quisiera empezar con esto dando una pequeña introducción de mi persona y por qué estudio esto. Yo soy descendiente de la diáspora libanesa que llegó aquí en Venezuela en distintos periodos históricos. Yo nací y crecí aquí. También tuve un periodo de mi vida en el que fui al Líbano a estudiar y viví unos buenos años por allá. Luego regresé acá a iniciar mis estudios universitarios, en donde me fui por la carrera de historia, con la intención de especializarme en historia de Medio Oriente, porque personalmente, y no tan personalmente en otro sentido, porque encuentro que es una experiencia común entre gente de mi diáspora, tanto aquí en Venezuela como allá en el Líbano. He sido, he experimentado mucho el aspecto de los estigmas, ah, de los paradigmas que tienen específicamente esta parte del mundo sobre mi pueblo, mi gente y mis creencias, las creencias de mi gente. Ah, y yo mismo personalmente he sido víctima de estas mismas preconcepciones, y prejuicios. ¿Y cómo pueden ser estos prejuicios? Como que más o menos te han dicho, que de repente la típica cosa que te pueden decir, que es el estereotipo. Se pueden venir unas en la mente, que es el típico, no sé, bombardero, terrorista, cosas Correcto. de ese estilo, pues. Correctamente, así mismo. Yo he tenido que lidiar con esos chistes. A mí, bueno, no es como que personalmente me moleste o cosas así. Personalmente creo que, coño, pueden encontrarse un chiste mejor, ¿no? Más original. Algo más original para Realmente variar, como- o sea, para ponerle algo más a la salsa. Pero, pero sí, correctamente, el estereotipo del terrorista, del extremista religioso, del bárbaro incivilizado, todo eso lo he tenido que enfrentar yo, o tanto en forma acusatoria, gente acusándome de estas mismas cosas, tanto sorpresivo, porque hay gente que me ve, interactúa conmigo y sale de la conversación diciendo, oye, pues no pareces como los árabes que se ven en la televisión, ¿no? Como en las películas. Correctamente. Y bueno, am, relacionando esto a eventos internacionales contemporáneos, obviamente el foco internacional actualmente está enfocado en Israel y Palestina, como suele suceder en cada cierto tiempo, que el foco internacional se va en Medio Oriente, en Levante específicamente. No solamente hubo otras ocasiones como la primavera árabe, la década de los 2010, la invasión de Irak. Claro, que era una cuestión que comentabas, que no es como algo único, sino que es algo repetitivo ya esta acción Sí, sí. de Israel con la mayoría o una gran parte de los países del Medio Oriente, ya que Israel al parecer tiene como una especie de predisposición de pertenencia a esas tierras, algo que hablamos o comentamos anteriormente antes de comenzar. O eso se argumentaría, ese es uno de los argumentos mm, que dispone el Occidente para justificar este tipo de acciones intervencionistas en la región. Es un, es un típico caso del orientalismo. Podemos iniciar hablando del tema sobre el orientalismo. El orientalismo
En palabras de Edward Said, un historiador palestino, fue el orientalismo se presenta como una preconcepción del oriente en la imagen del occidental que tiene, cuyos efectos que tiene esta idea afectan tanto las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y académicas, afecta a todos los estratos de una sociedad que lo relacionan con el Oriente. Por ejemplo, es muy común que, que la gente aquí de este lado del mundo tenga una concepción del oriental como una persona que viste con ropas, Turbas. con turbantes, con prendas así largas, así como en Star Wars, como usan los Jedi en Star Wars, Exacto. lo cual también es cierto Una porque referencia, por así decirlo, George Lucas grabó la trilogía original en Algeria, en un lugar llamado Tatooine. del nombre ¿Sí te Tatooine. suena? Ajá, sí. Y hay muchas referencias islámicas en Star Wars que están presentes tanto en la trilogía original como en las precuelas, como la vestidura de los Jedi, que están inspiradas en eso. Eso es algo que está presente en la mente del occidental cuando se trata de conjurar una imagen del oriental. También se añaden los camellos, el fez, el gorro rojo, el desierto, el oasis también. Y entre otras muchas cosas que se me escapan ahorita mismo, que estos son los que se me salen de la cabeza. Ok. Y entre estos casos, por ejemplo, que ahí en este caso estaríamos tocando algo más de los estigmas o, por ejemplo, el típico sesgo de, esta persona se viste de esta manera, actúa de esta manera, tiene que ser de esto. Ujú. ¿Tú crees que de cierta manera, bajo tu opinión, eso es algo positivo, negativo o algo netamente gracioso que dependiendo de la persona puede afectar? La verdad, esto ya lleva a una suerte de mecanismo de coping, de cómo se sobrelleva esto. Hay, yo personalmente lo veo de manera negativa. Yo personalmente lo admiro de manera negativa. Es un porque no solo predispone opiniones y juicios, es tanto perjudicial para el oriental porque es agotador ah, tener que desmontar estos mismos argumentos y juicios una y otra vez. Es también perjudicial para el occidental que, cuyo prejuicio y condicionamiento de esto le impide un acercamiento genuino y un enriquecimiento cultural. Se pierde de un enriquecimiento cultural único por por estos prejuicios. Exacto, el punto de vista de la persona de este lado del mundo no sabe lo que es ser una persona de aquel contexto cultural. Entonces, en lugar de colocarse en tus zapatos, en los zapatos de alguna persona que pertenezca a la comunidad, no lo sabes. Entonces, como tú dices, o sea, es un retraso a lo que es como inducirse a ese mundo, a esa cultura, o saber un poco más, incluso hasta de lo que está pasando. Que creo que hay muy poca empatía de este lado del mundo sobre eso. Podríamos llamarlo eso como una muralla de Exacto. división social, porque Exacto, sí. bajo ciertos criterios se conoce que los estereotipos son para dibujar murallas de diferencia entre la sociedad. Más que un individualismo, lo hacen como una manera de evitar la unión, bajo mi pensamiento, debido a que en Occidente conozco que hay una cultura muy rica, la cual podría llegar a mezclarse con Medio Oriente, pero no se desea. ¿Esto de alguna manera crees que es algo bueno o malo que en algún punto se dé una unión en culturas? La pregunta de por sí
implicaría que no hubo un contacto, no hubo una especie de trato o de unión anteriormente. Sí hubo como historiador sé que sí hubo contactos directos o directa o indirectamente, pero correctamente dices que hay una muralla que impide esta transacción. Yo personalmente bueno, no personalmente, pero conozco un caso de un etnomusicólogo llamado Faria Faraji, de origen iraní, que que está especializado en creación de música, eh, utilizando instrumentos y vocales correspondientes a ciertos grupos étnicos, y él narra su experiencia trabajando para compañías occidentales que intentan añadir aspectos en sus obras de cualquier tipo, sea audiovisuales, sean de tipo videojuegos o música, lo que sea, que quieren añadir un toque oriental. Ya de por sí la palabra toque oriental es orientalista de por sí mismo. Pero Faria Faraji lo narra como él propone algo genuinamente oriental, porque para empezar él es de ahí, él es del oriente y es estudiado allá, tiene relaciones, tiene práctica, tiene todo, por lo que propone algo genuino, y, y sus propuestas son rechazadas porque, y estas son palabras suyas, suenan demasiado aliens. Suenan demasiado alien al oído occidental, lo cual, regresando al punto que yo mencioné anteriormente, condiciona el intercambio cultural, el orientalismo, y condiciona el intercambio cultural entre el occidente y el oriente, por lo que el occidente nada más consume contenido oriental según sus propios estándares de lo que sería oriental, entre comillas. Recuerdo, respecto a los demás aspectos de estas preguntas, sí hubo contactos entre el occidente y el oriente, sí hubo intercambios. Por ejemplo, la conservación de los trabajos de los historiadores griegos, Heródoto, Tucídides, y filosóficos también, de Aristóteles, Sócrates y Platón, han sido compilados, ordenados, traducidos y reflexionados por intelectuales árabes de la época de oro islámica. Estos intercambios se extienden hasta el punto de que gran parte de los trabajos de Leibniz y Newton sobre sus teorías físicas están basadas y citadas en los principios de Al-Ghazali y Al-Haytham, padres del método científico. Por otro lado, un poquito más reciente, la escuela de filosofía alemana también es reconocida, yo la reconozco como también pionera en este esfuerzo de derribar dicha muralla, con el propósito de enforzar ese acercamiento a autores como Immanuel Kant, padre del idealismo alemán, y Hegel, considerado también sucesor del mismo, y Goethe también, son parte de esta línea de pensamiento que trata de acercar al Oriente para una mejor comprensión del mismo. Tanto así, ¿sabes el título de doctorado de Immanuel Kant? El título de doctorado tiene en la parte superior, central, tiene el sello de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en nombre de Dios el misericordioso y el más agraciado. Lo cual demuestra un interés, sí hubo un interés de parte de Occidente al Oriente,
ah, de conectar un interés mutuo, diría yo, pero diría que que los obstáculos más grandes que impiden esta transacción, esta unión cultural, son, son obviamente cuestiones políticas. Obviamente. Obviamente cuestiones políticas. Esto tiene inicios de la Edad Media, tiene raíces en la Edad Media, diría yo, con el inicio de las conquistas árabes, cuando los árabes llegan a España y la conquista de Andalucía, con que donde la Europa medieval cristiana tiene su primer contacto directo y duro, puro y duro, diría de otra forma, con el Oriente, con el Islam y, y muchos académicos europeos de la época tienen reflexionan sobre este tema con con la intención de sacar del Oriente un enemigo en común, con el que pueda unir a la cristiandad en un enemigo común, el Islam. Claro, fíjate, ahora, es interesante todo este tema, ¿cierto? Porque voy a hacer una pregunta para culminar, siguiendo el tema, pero como decirte cuál es tu visión en la unión, una visión a futuro para la unión del Occidente y el Oriente. Claramente que estamos bastante claros que la unión económica está porque sí. Hay una unión económica detrás de la política latinoamericana con el Oriente, pero ¿cuál es tu visión a una unión? Una respuesta breve. Como cuál sería la forma en la cual esto se conseguiría, pues, como tú dirías, bajo tu opinión. Mi opinión personal es que el lazo debería de cortarse. Para mí personalmente el lazo debería cortarse. Hay que desenredar el Medio Oriente de las jugarretas de las potencias mundiales, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea Rusia. En esto incluyó a naciones como Turquía e Irán, que también tienen preposiciones de expansión política a nivel regional. Pero esta opinión la baso en el sentimiento de que siento que sencillamente el Occidente todavía no está listo para semejante unión. A mí no tiene que ser responsabilidad ni iniciativa del Oriente iniciar esta unión cultural, principalmente porque el interés es de parte de Occidente, las políticas intervencionistas vienen de Occidente y tanto la culpa y la infamia que se dirigen hacia Oriente son promulgadas y propagadas por medios de comunicación occidentales. Bueno, al menos yo personalmente todavía no sé de dónde sale esto de la invasión de Europa, la islamización de Europa, porque que yo sepa, el ejército saudí o sirio no están en Londres, no están en París, no están en Barcelona. La referencia de la invasión a la cual se refiere a lo que dices de allí, es que se refiere que básicamente, según estudios recientes, en España se ha dado a conocer que más del 80% de su población no piensa tener hijos, no piensan hacer una familia conyugal, por así decirlo, en la cual dicen, o remonta este estudio, a que en el año 2030 va a haber una reducción de la población española de casi el 50 a 40%, nada más en el año 2030. Ahora, por su contraparte, hicieron el estudio de esta población islámica o de Medio Oriente, o Palestina o de cualquier país Medio Oriente, en el cual estos pensaban en el país
reproducirse y tener hasta una descendencia de hasta 5, Mira, pero, 4 hijos, lo cual básicamente daba que en el 2030 básicamente iba a haber un ratio de hijos de Medio Oriente contra hijos españoles de por un español hay 10 hijos de Medio Oriente. Básicamente, de ahí sacan más o menos ese ratio donde te dicen de esta seudónima invasión. No es el término correcto que se debería usar. Ahora sí sería como una especie de transformación, ya que el país dejaría de ser europeo y pasaría a ser básicamente de Medio Oriente, porque no es ni siquiera el tema de que esta es una población adaptada a la cultura española, por así decirlo, sino que estas traen su cultura y la implementan de manera atropellante en el país, ya sea que no respetan las leyes, pasan por encima sus creencias a las creencias de los españoles, siendo estos como el país hospedante, por así decirlo. Exacto. Es el hospedante, entonces de ahí es donde viene esta susodicha invasión, cosa que en lo personal yo no comparto y que no entiendo de Sí, dónde viene. y nada más para darle por ser abogado del diablo, vamos a decir que es verdad que se está invadiendo Europa, es problema de ellos, es problema de los europeos, es problema del mismo Occidente, porque es un problema que ellos mismos causaron. O sea, no es culpa del marroquí que el español no quiera tener hijos, no es culpa... Es una política interna de ellos directamente, la Ajá, consecuencia y del no- afectado. Y no es problema tampoco, o sea, y tampoco es culpa del marroquí que en términos de historia, no es culpa del marroquí que su país fue invadido y colonizado por españoles y franceses y esto se extiende al resto del Medio Oriente. No es culpa del sirio ni del iraquí que la intervención estadounidense en su país lo haya forzado a él a emigrar a Europa, a Alemania. Lo mismo ocurre con Turquía, que también es muy famoso el hecho de que en Berlín hay muchos turcos. Realmente. Por eso, pero podemos decirlo que aunque realmente no es culpa de ellos, están dándoles como una mala imagen en un cierto aspecto, cuando estas fueron políticas introducidas por ellos mismos realmente. Correcto. Ellos fueron los que introdujeron estas políticas de inclusión, de ayuda a los menos pudientes, o bueno, ayuda a aquellos que están en una situación política país un poco delicada. Correcto. Bueno, Entonces, no creo que realmente es como el dicho el dicho en inglés que dice, hiciste tu cama, ahora te acuestas en ella, pues el mismo aplicaría con Occidente en general. Bueno, ustedes tuvieron estas intenciones de intervenir en las políticas y dinámicas sociales de otras regiones durante el siglo XIX a XX, y estas políticas tuvieron sus consecuencias. Ahora que estas no fueron contempladas en su momento, se puede debatir eso, pero inevitablemente, pues lo hecho está. Estas son las consecuencias de esas políticas ya lo que están son antañas. cosechando los frutos de aquel Sí. árbol que sembraron sin darse cuenta. Sí, sí. Bueno, el tiempo se pasó volando realmente sin darnos cuenta, y aunque quisiéramos seguir realmente con este tema bastante profundo y bastante curioso de manera intelectual, histórica y política, creo que tendremos que dejarlo para una próxima entrega de nuestro podcast. Me despido de mi parte, José Márquez. Mucho gusto. Cristian, un placer porque hayas participado con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación nuevamente y estoy emocionado de volver a venir.